Bien amigos, estamos de regreso en el programa ya con nuestro siguiente invitado esta noche. Sin duda va a ser un placer poder conversar con el doctor Óscar Barreda Tamayo. Él es doctor en Filosofía y Psicología, fue profesor principal de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de San Agustín, y él va a ser uno de los ponentes del curso internacional La Filosofía y los Problemas Actuales. Ya por el título pues nos da un panorama bastante amplio y además de tener una aspiración de poder conocer precisamente todo lo que viene ocurriendo actualmente desde una visión filosófica mucho más profunda, mucho más razonada. Doctor Óscar Barreda, buenas noches, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Bueno, efectivamente la filosofía es una de las disciplinas que inicialmente permitió el paso del hombre de cierta etapa donde predominaba la magia, el animismo, el mito, a una etapa racional. Y desde esa época, 4 siglos antes de Cristo, hasta la fecha, sigue su vigencia en tanto que la filosofía es entendida como un ejercicio preferente de la razón. Obviamente en la realidad encontramos el aspecto cósmico, el aspecto genético, el aspecto biológico, el aspecto político, el aspecto cultural, el económico, pero dentro de todos esos aspectos sigue vigente la capacidad racional del ser humano, ejercida a nivel de teorías y a nivel personal. Correcto, y lo que más necesitamos hoy en día para solucionar estos problemas es esa capacidad racional que muchas veces la hemos perdido, ¿no es cierto? Que muchas veces no es lo preponderante en la solución de conflictos. No vamos tanto por lo racional, quizás nos guiamos más por lo pasional y otros aspectos. Le decía que el título me hace pensar mucho, ¿no es cierto? La filosofía y los problemas actuales, que va a ser el título del curso internacional que se va a dar en nuestra ciudad de Arequipa. ¿Qué podemos entender, ¿no es cierto? Y usted nos lo explicará esta noche, bajo esta perspectiva de la filosofía y los problemas actuales. La historia de la humanidad se ha desarrollado que empleando bastante tiempo, pero desde el siglo XX, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, el 17, la Segunda Guerra Mundial, y lo que se llamaba el mundo bipolar, yo he nacido en el 48, lo hemos vivido quienes somos mayores, y entonces el paso de una época a otra era largo y los fenómenos se daban con cierta inercia. Sin embargo, a partir de la caída del muro de Berlín del 89, el mundo cambió y se habla de la mundialización. Digamos, el desarrollo de la tecnología, el mundo digital, habla de diferentes generaciones cada 20 años y hoy día tenemos un mundo tremendamente dinámico y cambiante y los fenómenos se suceden en una biografía. De tal manera que ante esa realidad la filosofía tiene autores, temas, problemas, corrientes. Y hoy, a través de este curso, con 4 expositores, vamos a tratar de ver de qué manera la herramienta filosófica, que básicamente es un pensar, un discernir, un analizar, un criticar y un presentar propuestas, puede ayudar a clarificar la situación. No es que la filosofía tenga solución para todo. Problemas políticos, los políticos, problemas económicos, problemas culturales, lo cultural. Pero en este caso la visión no violentista, no irracional, no de sentido común, no de inercia, no manipulada, sino la visión o la clarificación de alguna manera consensuada, debatida, escuchando, dialogando y proponiendo de acuerdo a estas herramientas, puede ayudar a una mejor comprensión de esta realidad. Correcto, y quizás bajo todo lo que usted ha explicado, eso es lo que más hace falta en estos momentos. Quizás falta esa visión filosófica de los problemas y no quizás, digamos, llevado tan a la ligera, ¿no es cierto? De hecho, vivimos en un mundo pues muy cambiante, muy globalizado. A propósito del tema de las redes sociales, el desarrollo tecnológico nos ha permitido estar conectados en tiempo real, ¿no es cierto?, con otros continentes, saber lo que pasa en otros continentes. Antes estábamos más sujetos a lo que nos podían informar los medios de comunicación, quizás un día, 2 días después. Hoy en día estamos globalizados, y en ese mundo globalizado, doctor, ¿cuál es el papel de la filosofía? Bueno, sigue siendo el uso preferente de la razón. No elimina, no reemplaza nada, simplemente colabora. Es como en una computadora, el CPU. Si no tienes CPU, no tienes manera de conectar la información que ingresa y la información que sale. Es como un cerebro. En el ser humano, el hombre tiene el cerebro. No reemplaza los sentidos, no reemplaza el percibir la realidad
el interpretar la realidad ni actuar sobre la realidad. Lo que hace es centraliza, ordena, da sentido, porque obviamente cualquier persona puede cometer un acto de locura. Un terrorista, por ejemplo, hace poco acaba de arrollar durante seis cuadras ayer, y ha matado personas. Entonces, obviamente, el enfoque filosófico es, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás de eso es el ISIS, el Estado Islámico, el califato islámico, que quiere imponer al resto de la humanidad su concepción del mundo. Y entonces tenemos los refugiados de Siria, un problema a nivel mundial, incluso se da estas situaciones en una cantidad enorme de ejemplos. Ejemplo, el día de ayer estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Hernando de Soto, y él mencionaba de que una cosa es el poder aparentemente formal de la presidencia, los ministros, el Congreso, etcétera, y otra cosa es el poder informal, que es 70%. Y entonces ese poder informal es el que de alguna manera dice, Conga va, no va, Ponga va, pero el informal dice no, tía María va, no va, pero sin embargo tía María no va. La huelga termina, no termina, y sin embargo la huelga continúa. ¿Por qué? Porque hay detrás de... Son los fácticos, digamos. Claro. Entonces el hecho de descubrir, denunciar y ver quiénes son los actores que están manipulando el califato de ISIS, estos actos terroristas que son 8 según el comercio a lo largo de estos años, los objetivos que quieren van en contra de una concepción, y ahí entramos al tema del humanismo, correcto, de la humanidad, que tiene diferentes, digamos, acepciones, tiene, digamos, yo diría de manera resumida, no siempre ha habido humanismo, no siempre ha habido seres humanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de humanismo? Yo sé que la pregunta puede ser muy obvia, ¿no es cierto? Claro. Pero siempre desde el punto de vista filosófico vamos a tener una respuesta mucho más razonada. Entonces, por eso me pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de humanismo? Que entiendo va a ser parte y una materia de su exposición de usted en este curso. Así es. Muy bien usted lo ha formulado, en plural, humanismos. Correcto. Porque, por ejemplo, el humanismo que en este momento, en la huelga de docentes, pretende un grupo u otro grupo es diferente al humanismo que pretende el Congreso o el humanismo que pretende el gobierno. Correcto. El humanismo de alguna manera representa el ideal de ser humano de un grupo de personas. Y ha habido diferentes humanismos. Entonces, bajo esa premisa no hay una razón universal. El tiempo es el escenario en el cual nos desenvolvemos. Correcto. Y el espacio es otro escenario. En este momento, por ejemplo, hay una canción por todos conocidos que se llama Imagine, de John Lennon. Correcto. Hace poco la estuve escuchando con unos niños que cantaban. Y ahí señala de que, ¿qué tal si pensamos, si soñamos en que no haya fronteras, que haya un solo mundo? Cabe la posibilidad de que en este momento eso se podría hacer de un humanismo ecuménico, universal. Pero a lo largo de la historia eso no ha sido así. A lo largo de la historia lo que ha habido es grupos humanos. Ha habido los australopithecines, los cromañones, los neandertales, y ha habido el Homo sapiens. Y por estudios genéticos, Spencer Wells en The Genography Project considera de que hace 70.000 años todos los seres humanos con estudios genéticos descendemos de una sola mujer, una Eva ancestral. Eso ya está demostrado. De tal manera que los 7.500 millones de seres humanos hoy, todos somos primos, en sexto, séptimo grado. Somos familia. Somos una familia que de alguna manera ha eliminado a las demás, por razones tecnológicas, el arco y la flecha, y por razones eventuales de la hominización y la humanización. La hominización es el proceso biológico a través del cual el ser humano, la línea filogenética humana, se separa de las demás. ¿Por qué? Porque toma la posición erecta cuando baja al bosque. Y esa posición erecta significa que el cerebro está en la parte alta y por consiguiente ya no mira 1 metro a la redonda, sino mira 5, 10, 15 metros y eventualmente eso favorece el proceso de cerebración, es decir, desarrollo de la corteza cerebral. Y por otro lado, tiene las 2 manos libres. Todos los mamíferos son de 4 patas, no usan las 2 manos. Y al tener las 2 manos libres, puede usar instrumentos, usa instrumentos. Eso es la hominización. Correcto. Pero por otro lado hay la humanización, que es el proceso a través del cual se da el lenguaje, por ejemplo. Y a través del lenguaje tenemos de que se forma sociedad y tenemos el mundo de la cultura. Ya no el mundo meramente animal, sino como dice Jesús Mosterín, ya no solamente genes, sino memes. Es decir, el mundo de la cultura del aprendizaje. A diferencia de todos los animales, por ejemplo, la sociedad de abejas, sociedad de hormigas, que ya son sociedades perfectas, pero hay después la reina, los zánganos, las obreras.
Entonces, de comienzo a fin, es una sociedad aparentemente perfecta, pacífica, pero está determinada instintivamente. El ser humano no. El ser humano apenas nace, a diferencia de un pollito, necesita la protección humana y necesitamos toda la vida para seguir aprendiendo y apreciando los valores culturales y desarrollando nuestro ser. Por consiguiente, el ser humano tiene genes y tiene memes. Tiene, digamos, aspecto genético y tiene aspecto cultural. Y es en ese aspecto cultural que eventualmente hay las diferencias y hay la riqueza, pero ahí, al mismo tiempo, y ahí entramos al problema de la deshumanización, parecería como si el humanismo fuera el ideal, antes, durante y después, cuando ha habido diferentes tipos de humanismos y eventualmente habría que examinar este asunto, ¿no? Correcto. Siempre escuchamos esta frase recurrente, nos estamos deshumanizando, cuando queremos hacer alusión, ¿no es cierto?, a ciertos aspectos negativos que incluso van, pues, contra la propia existencia del ser humano. Entonces, nos estamos deshumanizando desde el punto de vista filosófico. ¿Qué queremos decir? Bueno, habría que hacer una primera distinción. Hay quienes piensan que la humanización solo nació en la Edad Media, en el Renacimiento, cuando los humanistas de alguna manera pensaban recobrar el conocimiento griego que durante 10 siglos había sido abandonado, conservado por los árabes, y eventualmente, de acuerdo a eso, vivir y actualizar. Ese es el humanismo que la gente piensa que es el primer humanismo. Pero luego hay un humanismo de la Segunda Revolución Industrial, luego hay un humanismo del siglo XX y ahora hay un humanismo del siglo XXI. Y se propone justamente en este evento qué características debería tener ese humanismo, a través de los nodos que son la democracia, que es la tecnología, que es la educación. A través de esos nodos se pretende, a través de este evento, discutir y ver si es factible o no ese humanismo. Esa es una línea. Correcto. Pero hay otra línea que yo propongo, que humanismo ha habido siempre desde los neandertales. Desde el momento en el que el ser humano se separa de la animalidad y vive su cultura y hace agricultura y ganadería, hace uso del fuego, es un cambio fabuloso. ¿Por qué? Porque deja de ser como los demás animales, digamos, yendo detrás de los alimentos, y se vuelve sedentario, la agricultura y la ganadería. Eso es una revolución. La otra revolución es la escritura, ¿no es cierto? La palabra escrita, Gutenberg, cuando de alguna manera tenemos esa cultura ya no transmitida a través de los instintos y los genes, sino transmitida a través de la educación. Correcto. De allí que en el futuro un nodo, un núcleo principal de este nuevo humanismo tiene que ser la educación. Afortunadamente se han dado pasos. Actualmente, por ejemplo, hay bachillerato en todo lugar. Y ese bachillerato significa que es de alguna manera estándar la información como para que tú estudies aquí y puedas convalidar los cursos en Estados Unidos o en Francia o en Japón, etcétera, etcétera. Son varios aspectos. Sin duda, doctor. Realmente hablar pues de filosofía y me quedan pues muchísimas preguntas en la cabeza y seguramente esto hace todavía mucho más interesante el hecho de asistir a este curso internacional, que me gustaría que usted invite, doctor, la filosofía y los problemas actuales, ¿dónde y cuándo se va a desarrollar este curso? Bueno, este viernes 25 empieza y es en la tarde, se inaugura y tenemos dos conferencias magistrales, la de la doctora Sierra, que es una filósofa de España, en Barcelona, ya estuvo antes acá. Además ha estudiado Derecho, ha sido directora y decana en la Universidad de Laguna. Correcto. Y además ha sido diputada en el Consejo Europeo. Correcto. Entonces tiene mucha experiencia al respecto y efectivamente la segunda charla va a ser la evaluación de la filosofía en la enseñanza superior. Y ese día, el viernes 25, también va a intervenir un profesor cubano de primer nivel, el doctor de la Rúa. Correcto. Que en este momento viene con un equipo de cubanos que está asesorando el cambio curricular que hay en San Agustín. Están dando cursos de manera masiva, yo mismo he asistido a uno de ellos acerca de las competencias, que es el nuevo instrumento que hay respecto a esto del aspecto curricular. Y él nos decía que lo interesante es ver no solamente el aspecto curricular endógenamente dentro del campo educativo, sino ver de qué manera se relaciona la currícula junto con la sociedad y las necesidades de la sociedad. Es ahí la relación. Correcto, doctor. En todo caso, es el día 25, 28 y 29 de agosto. Esto va a ser en la sala Mariano Melgar del Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín. Esto en el cercado de nuestra ciudad. Pues bien, doctor, nos ha ganado lamentablemente el tiempo y yo quiero comprometerlo para poder conversar quizás ya cuando esté un poco más desocupado de esta ponencia.
porque me quedan muchas preguntas y creo que Con todo gusto. hay muchas cosas que tenemos que explicarlas desde el punto de vista de la razón, de la filosofía, para entender desde la huelga de los maestros, desde la huelga de las enfermeras, desde toda la problemática que hoy afronta nuestro país. Quizás nos pasamos en el día a día razonando, informando los hechos, pero no vemos el trasfondo de todo. ¿No es cierto? Que es después ver el problema de fondo y no solamente la forma. Y creo que eso sería interesante razonarlo como una persona como usted, doctor. Pues bien, muchísimas gracias. Nos ha ganado el tiempo, lo reitero. Me quedan muchas preguntas en la cabeza. Gracias, doctor Barreda, por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, efectivamente va dirigida a todo tipo de personas y usted acaba de demostrar que tiene la primera fase del espíritu filosófico, que es el asombro, el preguntarse. Pero luego viene el análisis, viene la crítica y finalmente las propuestas y el diálogo. Así va a ocurrir en este programa, doctor. Yo lo comprometo a usted para poder reunirnos muy pronto. Con todo gusto y gracias por la entrevista. Bien, muchísimas gracias al doctor Óscar Barreda Tamayo, director de Filosofía y Psicología, que va a estar como ponente en el curso internacional de la filosofía y los problemas actuales. Con él nos despedimos.